Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio en esta serie dentro de la serie. Estamos conociendo, procurando conocer a lo largo de todo este año y del año, buena parte del año pasado, conocer a Jesús bajo este lema que hemos puesto de más que un rabino, haciendo una especie de parangón con aquellos líderes religiosos de la época. Si bien es lo que sería un anacronismo, ¿sí? Porque en rigor de verdad los maestros de aquella época históricamente todavía no eran llamados rabinos. Eso es una palabra que apareció un poco más adelante, pero para todos nosotros nos resulta bastante sencillo entender esa nomenclatura, y creemos que más allá de las categorías y de los títulos, evidentemente nuestro Señor logró ser mucho más en todo sentido que aquellos referentes de aquella época. Y dentro de toda esa serie, que ya va llegando a su desenlace, estamos cerquita cronológicamente de la época en la cual Jesús va a ir a Jerusalén, va a hacer su entrada triunfal y días después va a ser crucificado, muerto y va a resucitar. Estamos ya ahí nomás, en el mes de septiembre comenzaremos, Dios mediante, con lo que fue la entrada triunfal. Y en este momento él se encuentra haciendo su último recorrido por el norte de la tierra de Israel, por la región de Galilea, dando allí sus últimas enseñanzas con un tinte muy particular, porque empezamos a ver el domingo pasado que Jesús empieza a hablar de sí mismo, y por eso hemos titulado esta miniserie dentro de la serie Autoimagen. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la autoimagen? ¿Qué es lo que Jesús pensaba, creía de sí mismo cuando, metafóricamente hablando, ¿no?, se miraba al espejo? Bueno, lo que él veía y lo que él se decía a sí mismo, como ya lo hemos visto el domingo pasado, siguiente por favor, es que él es el Señor. Jesús dice: yo soy el Señor. Una más hacia adelante, rápidamente, habíamos dicho que verse a sí mismo como el Señor, y como explicamos la terminología en griego, en hebreo, kairos o kyrios y Adonai, implicaba reconocer y proclamar el poder y la autoridad que él mismo tenía para hacer su propia voluntad. Es decir, si bien muchas veces lo vemos a Jesús descrito en términos de su humildad, de su misericordia, de su bondad, de su generosidad, en estos 3 domingos estamos desafiados a ver a Jesús como el Señor, como él mismo se autoproclamó ser. Y recordar que cuando hablamos de Señor, no hablamos de alguien a quien podemos simplemente admirar o venerar, sino alguien que nos va a estar diciendo: bueno, yo tengo el poder y yo tengo la autoridad para que las cosas se hagan como yo quiero. De él estamos hablando. Siguiente, Juanjo, por favor. Y vemos que este Señor, Jesús el Señor, en el plan perfecto, en el plan divino, se manifestó en un momento como ese Cordero de Dios, ¿no? Como aquel que enmudeció, no abrió su boca y fue llevado como un cordero al matadero y ofreció su vida en rescate, en el pago por el precio de la salvación, del perdón de todos nuestros pecados. Sin embargo, ese mismo Jesús se presenta a sí mismo como, metafóricamente hablando, el león, ¿sí? Alguien que tiene poder y autoridad, como venimos diciendo. Así que, si bien muy habitualmente pensamos en Jesús, en el Cristo crucificado, como el Cordero de Dios, queremos estar viéndolo especialmente en este día de hoy como el león, como el Señor que tiene una voluntad y que exige que esa voluntad se cumpla. Siguiente, Juanjo, por favor.
Entonces vimos esta extraordinaria declaración que él hizo allí frente a la tumba de Lázaro, la próxima, diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Una declaración que es extraordinaria en el sentido de que nadie más en ningún momento pudo hacer una aseveración, una declaración de esta envergadura. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siguiente. Y esta declaración nos invita, nos propone como un llamado que Dios nos hace, que te hace a ti, que me hace a mí, un llamado a dejar atrás el mundo, entendiéndose esto como cualquier tipo de filosofía, cualquier tipo de sabiduría humana, cualquier tipo de recurso humano, y caminar hacia Él y dejar un mundo que, aunque se acuerdan que habíamos visto, los griegos pensaban que el mundo era algo estéticamente perfecto, nosotros sabemos que el mundo como sistema y la humanidad como parte de ese mundo tiene un fallo, y tiene el fallo de que está condenada. Sin embargo, caminar hacia el Señor, que nos dice: yo soy la resurrección y la vida, es pasar por la cruz, recibir el perdón que de ninguna otra manera podemos recibir, pero también recibir una nueva vida en Él, para que por sus méritos no solo alcancemos el perdón, sino, siguiente por favor, podamos tener esa experiencia íntima de dependencia permanente, y que puedas tomar en esta noche las palabras allí en el profeta Oseas, que dice: conoceremos y proseguiremos en conocer. Ven que hay una continuidad, no es una experiencia aislada, un momento, sino que es una cosa permanente. Proseguiremos en conocer al Señor, y como el alba está dispuesta a su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana y la tardía. Jesús quiere ser el Señor de nuestra vida porque Él en su declaración nos dice: yo soy la resurrección y la vida. Nos puede dar esa vida que es una vida eterna, obviamente, pero también está en el poder de Él darnos esa experiencia de una vida diaria abundante, que nos nutre diariamente conforme a nuestras necesidades. Esa es la declaración hermosa que estuvimos considerando el domingo pasado, y hoy avanzamos al segundo punto de esta miniserie. Siguiente por favor, y vamos a ver ahora, siguiente por favor, las exigencias. ¿Cuáles son las exigencias de Jesús como el Señor, de Jesús presentándose como el Señor de tu vida, ¿no? Él quiere ser el Señor de tu vida y de mi vida, pero como el Señor, Él tiene un conjunto de exigencias que son comunes a todos aquellos que queremos tener una relación con Él. Siguiente, Juanjo, por favor. Y dentro de esas exigencias nos va a llevar a mirar un poquito así con lupa, si entre nuestro decir y nuestro hacer hay una correlación, y si entre lo que parecemos y lo que somos hay una correlación, o es que parecemos algo, decimos algo, pero en realidad hacemos otra cosa y somos otra cosa. Las exigencias. Siguiente. Una primera pregunta para vos y para mí. ¿Sos de los que son o sos de los que parecen? El Señor, como el Señor, y como tantas veces se dice en la Biblia, que Él no necesitaba que nadie le diga lo que había en el corazón del hombre, porque Él lo podía saber, y por eso tantas veces le habló a la gente de su época y le dijo: ustedes son unos hipócritas, ¿no? Porque Él sabía lo que había más allá de lo que se aparentaba. La siguiente, Juanjo, por favor. Entonces, en estas exigencias que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar viendo, nos enfrentaremos ante los estándares de calidad. Los estándares de calidad. Viste que en toda fábrica, en toda empresa,
hay características mínimas que se tienen que cumplir para decir, bueno, este producto tiene la calidad. Están las normas, ¿no? Las famosas normas de calidad y de seguridad. Bueno, el Señor también en esta noche nos va a decir de alguna manera, para que yo pueda ser el Señor de tu vida, o para que te pueda identificar, o para que vos te puedas referenciar como que yo soy tu Señor, te voy a pasar por un control de calidad y te voy a decir cuáles son mis estándares. Y estos estándares de calidad de Dios, siguiente, van a ser dos. Lo primero que vamos a considerar es la exclusividad y la entrega. La exclusividad y la entrega, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de exclusividad? Siguiente, Juanjo, por favor. Cuando hablamos de exclusividad, estamos diciendo esto que nos leyeron los muchachos hoy, ¿sí? En Lucas 16, el Señor hizo esta declaración y dijo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ningún siervo puede servir a dos señores. Entonces, siguiente, por favor. Ahí se nos presenta esta situación cuando nosotros, aparte de querer, intentar, procurar servir a Dios y ser siervos del Señor, del único Señor, del Dios vivo y verdadero, se nos presentan situaciones particulares cuando aparte del Señor tenemos otro tipo de cosas o personas a quienes también le rendimos nuestro servicio. Indudablemente ya se ponen ustedes en contexto, ¿no es cierto? Tal vez te habrá pasado en tu trabajo que tenías un jefe y apareció otro, o dos supervisores, o alguien que va escalando en la carrera y quiere empezar a tomar decisiones en el ámbito de trabajo, o alguno que nadie le dio ningún tipo de poder, pero él se empodera y empieza a mandar a todo el mundo, ¿sí? O el del turno tarde te dice una cosa y el de la mañana te dice otra, y entonces ahí vos te encontrás teniendo que obedecer a dos personas, ¿no es cierto? Es una situación sumamente difícil. En casa trabaja una querida hermana, Vilma, y a veces yo le digo algo y después Cecil le dice algo distinto, y la cara de Vilma da gusto, ¿no? Verla, pobre, porque no sabe a quién de los dos hacerle caso. Felizmente casi siempre le hace caso a Cecilia, entonces bueno, todo funciona como tiene que ser acá en casa, ¿no? Ustedes ya saben de estas cuestiones. Pero esto es lo que sucede, ¿no? Conflictos de intereses, tener una atención dividida, y finalmente cuando vos querés atender a dos cosas a la vez, lo que termina pasando es que desatendés. A veces estos dos señores, estos dos focos de atención que nosotros podemos tener, entran en juego las emociones, y hay cosas que uno se enamora de cosas o de personas, ¿no? Incluyendo a uno mismo, y aparte quiere amar al Señor y obedecerlo a Él. Entonces, tener dos amores que son contrapuestos genera una tensión emocional, y a veces nos encontramos emocionalmente desestabilizados y dice, bueno, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Bueno, hay dos amores ahí, hay dos afectos, hay dos focos de atención. Indudablemente aparecen los celos, aparece la lealtad en duda, ¿no? Y ni qué hablar de la deslealtad, una sensación, un sentimiento de ingratitud, de disconformidad, insatisfacción, y todas las contradicciones que aparecen cuando uno tiene dos focos de atención o de servicio. Siguiente, Juanjo, por favor.
La Biblia, a todo esto que hemos descrito en términos más o menos, digamos así, suaves, la Biblia lo llama lisa y llanamente adulterio espiritual. ¿Y por qué adulterio espiritual? Porque la metáfora o la forma en la cual Dios en su palabra nos describe la relación que Él quiere tener con nosotros, es decir, cómo graficar, ¿no? Cómo graficó Dios, cómo explicó Dios en palabras sencillas pero sensibles para nosotros, cómo graficó Él la relación que Él quiere tener con nosotros. Y una de las maneras en que Él lo grafica es con la metáfora del matrimonio, ¿sí? Del amor entre los esposos. Entonces, fíjense, 2 versículos de los muchos que hay. Siguiente, por favor. El Señor dice así: pues como un joven se desposa con una esposa virgen y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo tu Dios. En Oseas dice el Señor: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en rectitud, justicia, amabilidad y compasión. ¿Ven? Claramente Dios se vincula con nosotros, metafóricamente hablando, con el amor, con el compromiso, con la intimidad que hay entre 2 esposos. Esta metáfora, los que hemos hecho el curso de ABC, la hemos desarrollado mucho más, donde vemos que claramente la Biblia habla de la relación de Cristo con los creyentes como el esposo y la esposa, es decir, es algo que es un patrón común en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque no hay una relación más íntima, más fuerte y de mayor compromiso que la que pueda haber entre un esposo y su esposa. Entonces, ¿qué sucede cuando aparece el tercero o la tercera en discordia, ¿no? Bueno, hay adulterio espiritual. Observen estos versículos que vienen a continuación. Cuán débil es tu corazón, dice el Señor. Esta es una declaración que Dios le hace al pueblo de Israel como conjunto, ¿sí? Pero hace de cuenta que Dios te lo dice a vos o me lo dice a mí en un escenario donde uno está sirviendo a 2 señores o está coqueteando o amando otros amores. Cuán débil es tu corazón, dice el Señor. Habiendo hecho todas estas cosas, obras propias de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos a la cabecera de cada camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a la ramera que va buscando la paga, sino como, y acá viene la comparación, como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe a ajenos. Fíjate la comparación entre una prostituta y una mujer adúltera. Dice, a todas las rameras les dan sus dones, les dan regalos, mas tú diste tus dones a todos tus amantes y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. El adulterio espiritual al cual Dios grafica acá, es decir, cuando nosotros hemos hecho un compromiso de reconocer a Dios como el Señor de nuestra vida y metafóricamente nos hemos casado con Él, y nosotros damos lugar a otros amantes. La metáfora que pone acá el profeta Ezequiel es que eso es aún más degradante que lo que podría ser la prostitución. Se dice, bueno, la prostituta cobra, le pagan, ¿sí? Aclaro, no está legitimando esto, ¿no es cierto? Tomen la metáfora, por favor. La prostituta por lo menos le pagan, pero vos pagaste para tener otros amantes. ¿Y de dónde salen estos dones, estos regalos que eran del pueblo de Dios y que Dios los daba a sus amantes? Observen esta siguiente declaración. Juanjo, por favor. Peor que llevar vidas mediocres que coquetean con el pecado en sus más diversas formas,
es tomar todas las bendiciones y dones que Dios amorosamente nos ha dado y entregarlos al servicio de cualquier otra cosa o persona que no sea Dios mismo. Querido, querida, si vos, como yo, hemos un día reconocido a Cristo como nuestro Salvador, aceptado a Dios como nuestro Padre, y hemos recibido el don, el regalo del perdón, de la vida eterna, del nuevo nacimiento, de la guía del Espíritu, del sello del Espíritu, el regalo del entendimiento de la palabra, el regalo de pertenecer al cuerpo de Cristo, de recibir dones y talentos. Si vos y yo gozamos de la salud y de la oportunidad de entender todas estas cosas a las cuales miles y millones de personas ni tienen acceso y otros teniendo acceso no las entienden, y vos y yo hemos tenido el gozo, la dicha, el privilegio de haber entendido lo que es el plan de salvación, el mensaje del Evangelio. Si vos y yo tenemos semejantes dones y usamos todo eso que Dios nos dio para amar a otros, somos peor que una prostituta. Somos peor que una prostituta. Como ven, no hay para las medias tintas. No hay lugar para las medias tintas, y por eso el título de hoy es que Jesús se mira al espejo y dice: yo soy el Señor, entonces yo tengo que ser exigente con aquellos que quieren ser mis siervos. Y en esa exigencia, el Señor no acepta relaciones de a tres. No hay poliamor, como se gusta decir ahora para legitimar todo tipo de transgresiones de índole afectiva o sexual. Es incompatible con el señorío de Cristo que vos y yo tengamos cualquier tipo de coqueteo, de romance o ya de relaciones establecidas con otras cosas o con otras personas, ¿sí? Avanzamos un poquito, Juanjo, por favor. Entonces, ahí viene la pregunta, decir, bueno, mira, la verdad que yo no me interesa nada de esto. Yo quiero ser libre de cualquier tipo de atadura, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿tengo posibilidad de ser libre de cualquier tipo de dominio sobre mí, incluyendo el dominio de Dios? Es decir, ¿puedo no ser siervo de nadie y vivir la vida que yo quiera? Observen. Cosas que dibuja gente que no es cristiana, ¿no? Pero esto se analiza en todos los ámbitos. Y acá ves una cárcel, dentro de una cárcel, dentro de otra jaula, y ahí el muchacho dice libre. Observen esta otra frase. Pablo Neruda, que yo sepa, no era teólogo ni muy afecto al estudio y a la predicación bíblica. Sin embargo, él dice esta frase con gran sabiduría. Usted es libre para hacer sus elecciones, pero es prisionero de las consecuencias. ¿Sí? Clarísimo. Siguiente, por favor, Juan. Entonces, uno puede plantearse a este nivel de análisis, ¿no? ¿Cuáles son aquellos factores con los cuales yo me relaciono y que puedo tener algún tipo de romance, de coqueteo o de familia paralela? Viste que hay gente que tiene 2 esposas, 2 casas, 2 hijos y es marido oficial en 2 lados. El romance con la autocomplacencia, con buscar siempre mi beneficio, mi placer personal. El romance con un montón de pequeños amoríos, ¿no? Por eso hay la figura de Gulliver, ¿no?
finalmente terminar esclavizado de pequeñas cosas que en forma aislada no representan gran cosa, pero tengo tantas cosas que me van atando que termino comprometida con todas ellas. El romance y la esclavitud con conceptos como culpa, vergüenza, odio. El romance y la esclavitud de malas decisiones que me llevan a peores decisiones, ¿sí? De la sartén a fuego o de Guatemala a Guatepeor, como solemos decir. Y el romance y la esclavitud a la obstinación, ¿sí? Y a prácticas pecaminosas que vez tras vez nos esclavizan aún más, ¿no? Como esa trampa para simios, donde un agujero estrecho y un fruto o algo que el simio quiere y queda ahí atrapado. Lo único que tiene que hacer es soltar la banana, pero no lo hace, ¿sí? Por su naturaleza prefiere quedar esclavo con tal de no soltar lo que adquirió, lo que ganó, y termina casado, con Z, y nosotros con S. Siguiente, por favor. Fíjate, este versículo me compartió Cami esta mañana y ahí nomás copié y pegué al PowerPoint de esta noche. Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, ¿quiénes? Los otros señores. No vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Este pasaje de Isaías está en un contexto de invasión, ¿no? Invasión armada, gente que subyugó militarmente, culturalmente, económicamente a Israel. Pero pensá un poquito en tus amantes, ¿no? Quienes vos le diste lugar para que tomen señorío sobre ti. Bueno, solamente en Dios debe estar nuestro amor, nuestro afecto, nuestra consagración. Y ninguno de ellos va a vivir, ninguna de las otras cosas que nosotros a veces acariciamos y cuidamos, algunas pueden ser buenas, ¿no? Pero si van tomando ese primer lugar, ese lugar que solamente le corresponde a Dios, ahí está el problema, ¿no es cierto? Ninguno de ellos va a poder prosperar y hacernos prosperar en todo sentido, como solo Dios, como solo Cristo lo puede hacer. Siguiente, Juanjo, por favor. Entonces el Señor dijo, un pasaje que analizamos alguna vez el año pasado, Jesús dijo categóricamente, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Siguiente, y cuando hablamos de llevar el yugo, no quiere decir, no significa, siguiente por favor, no significa esto, ¿no? Que es lo que muchas veces, sobre todo en la religión oficial, se quiere hacer, una especie de automartirio. No, nada que ver. Llevar el yugo de Jesús es, según la usanza de ese término en ese momento, siguiente por favor, es esto, ¿sí? Es hacerle caso a Él. Es hacer las cosas como Él dice y de la manera que Él dice. Eso es llevar el yugo de Jesús. Es rendirse a la interpretación y a la valoración de las cosas que el Señor hace. Y nada más que eso. Siguiente, por favor. Entonces, eso nos da libertad, nos da la verdadera libertad que de otra manera no se puede obtener, ¿sí? Por eso Santiago dice, mirar atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, perseverar en ella, conocer y guardar los mandamientos de Dios, lo más depurado posible de todo tipo de tradición y costumbrismo. Es la mejor manera de llevar ese yugo fácil y ligero que el Señor
nos pone y que nos lleva a vivir la verdadera libertad. Siguiente. Entonces, algunas preguntas que nos podemos hacer en relación a esta exigencia de exclusividad es, bueno, ¿cuáles son mis áreas de conflicto amoroso? Volviendo a la metáfora de que el Señor nos quiere solo para Él, como un esposo a su esposa. ¿Cómo me he manejado hasta aquí con el coqueteo que recibo de otros que quieren mi atención, que quieren mi voluntad, que quieren mi cuerpo, que quieren mis bienes materiales, que quieren mi tiempo? Y claramente estamos en la metáfora, ¿sí? No estamos hablando de un coqueteo solamente de índole erótica o de índole de atracción física, ¿no? Hay muchas cosas que procuran seducirnos para quedarse con nosotros, para enlazarnos, ¿no es cierto? Bueno, muchas de esas cosas están al acecho buscándonos, ¿sí? Por intereses de otras personas. Sin embargo, la tercera pregunta es, ahora, ¿en qué casos soy yo mismo quien toma la iniciativa y se expone a ese tipo de romances de los cuales luego no puedo salir? Hay muchas cosas, personas, situaciones, influencias que vienen a nuestro encuentro. Pero también hay muchas otras que somos nosotros mismos quienes por imprudencia, necedad, capricho, vanagloria, carnalidad, vamos ahí a la búsqueda y después quedamos enlazados en el mismo lazo que nosotros construimos. Y la gran pregunta, ¿qué estoy esperando para cortar con todos esos amores, amoríos, romances, candidatos, y sellar un pacto de amor con Cristo de fidelidad absoluta? El siguiente punto, vamos a leer un versículo, mejor dicho, ya lo leyeron los muchachos, pero lo vamos a releer, y indudablemente, como se dice en la jerga del fútbol, cortito y al pie. Claro, contundente, sin mucho decorado, pero no da lugar a dudas lo que el Señor nos quiere decir en su revelación como el Señor propiamente dicho. Siguiente, por favor. Entonces, hablando de la entrega, sería, si Él es el Señor, entonces yo sería su... Bueno, pueden contestar ahí, cada uno en su casa. Siguiente. Y el Señor dijo así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, o sea, el siervo, ¿no?, le dice, pasa enseguida y sentate a la mesa? ¿No le dirá más bien a ese siervo, prepárame algo para cenar, cíñete, sírveme hasta que yo haya comido y bebido, y después de esto puedes comer y beber tú? ¿Acaso el Señor le da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos sin mérito somos, pues hemos hecho lo que debíamos hacer. Quiero aclarar aquí que Jesús no está haciendo una apología de la esclavitud, ¿sí? Porque uno lee esto y dice, bueno, qué mala esta persona que tiene a alguien trabajando todo el día y después le exige más y después ni las gracias le da. No sería una actitud correcta ni siquiera con un empleado que uno tuviese, ¿no es cierto? Pero acá Jesús no está enseñándonos cómo nos debemos comportar con nuestros empleados, sino que está usando esta imagen de la práctica diaria. Todo el mundo entendía esto, porque la esclavitud y la servidumbre era normal en esa época. Entonces está tomando una referencia, así como otra vez se usó para sus parábolas a la oveja o a la vid y los pámpanos, etcétera, etcétera. Acá está tomando esta costumbre de la época
para hacer su enseñanza, ¿sí? Y la costumbre de la época siguiente era muy sencilla. Había trabajo de servidumbre, prácticamente trabajo esclavo, ¿sí? Y el Señor estaba ahí, no se le movía un pelo. Daba las indicaciones, a veces ni siquiera hablaba, daba las indicaciones con la mano porque el siervo no era digno ni siquiera de que su Señor le hable. Y después de que el esclavo hacía todo, tenía que volver a la casa y no le pagaban horas extra, nada, tenía que seguir atendiendo a su señor. Y cuando terminaba de atender a su señor, el señor no le decía nada, no le decía ni gracias, ni bueno, ni qué bien que lo hiciste, punto. Lo hiciste porque era lo que tenías que hacer. Y la conclusión de eso, ¿qué era lo que pasaba por la cabeza del esclavo? Decía, bueno, hice lo que tenía que hacer, no tengo ningún mérito en eso. Por eso la frase siguiente, Juanjo, por favor, dice, siervo sin mérito soy. La mayoría de nuestras Biblias traducen inútil y nosotros la palabra inútil nos hace pensar en alguien que no tiene utilidad, que no sirve para nada. No es la traducción más feliz, porque evidentemente un siervo inútil directamente, no sé, lo mataban, lo vendían. Estamos hablando de una mejor forma de traducir esta palabra, un siervo sin mérito. Es decir, flaco, hiciste lo que tenías que hacer, porque vos sos el siervo y yo soy el Señor, punto. Tengan presente, por ejemplo, en nuestros tiempos, ¿no?, donde no hay esta figura, por lo menos para nosotros nos parece repulsiva y condenatoria, pero se da algo parecido, por ejemplo, en nuestros gobernantes, ¿no?, de los diferentes poderes, ejecutivo, legislativo, aún el judicial, tal vez más lo vemos en el ejecutivo y legislativo, donde si un diputado, un gobernador, un intendente viene a decirnos, bueno, agradezcan que, no sé, les arreglé las calles o felicítenme porque hicimos un nuevo proyecto de ley, ¿nosotros qué le diríamos? Estimado, nosotros te pagamos el sueldo, vos estás haciendo lo que tenés que hacer, no te vamos a aplaudir porque emparchaste las calles porque esa es tu obligación, ¿no es cierto? Es su deber de funcionario público hacer eso que está haciendo, no es para aplaudirlo, simplemente decir, está bien, hiciste lo que tenías que hacer, no hay mérito en hacer lo que tenés que hacer, ¿sí? Esa imagen para nosotros es bastante más clara, ¿no? Por lo menos debería serlo, aunque a veces recibimos publicidad engañosa. Entonces, volviendo al ejemplo, porque acá el foco está en el Señor y en el siervo, en el Señor Jesucristo y en vos o en mí como la figura de este siervo. Entonces, el Señor en sus exigencias nos dice, mirá, vos tenés que, si vos querés ser mi siervo, vos tenés que experimentar una entrega absoluta, una cesión, tenés que cederme todos tus derechos, tenés que estar totalmente subordinado y atado a mí, porque eso es lo que significa etimológicamente siervo, significa alguien atado. Claro, en esa época por una cadena, ¿no? Pero hoy nosotros asumimos estar atados a Jesucristo por una cadena de autoridad, un lazo de autoridad, una autoridad que Él ganó y que Él es digno de tener, porque es Dios, porque es y por todos los méritos que Él hizo, ¿no?, en su muerte y su resurrección. Entonces, el Señor nos dice, mirá, estimado, si vos querés ser que yo sea tu Señor, vos tenés que estar totalmente entregado a mi voluntad. Por eso, dimensionen todo lo que esto significa y representa. Yo ya estoy incómodo en la silla. Estoy incómodo en la silla porque Jesucristo me está diciendo con esta enseñanza de la vida diaria de ellos, decir, mirá, mi viejo, dejá de hacer las cosas como vos querés.
no tenés mérito alguno posible delante de mí. Entonces, lo mejor que vos podés llegar a hacer, a lo más que podés aspirar a hacer, es que yo sea tu Señor, que vos seas mi siervo, que te asumas como alguien sin mérito propio, que me cedas tus derechos, que te subordines a mi autoridad y que me entregues tu voluntad, es decir, vas a hacer mi voluntad y no la tuya. Esta es la exigencia que está detrás de esta enseñanza que Jesús dio. Quiero hacer un sobreénfasis en esto, queridos. Fíjense que hemos decidido hablar todo este año ya, centrar la enseñanza en la vida y obra de Cristo, porque no queremos que nadie de los que está ahora aquí presente, está allí en las redes sociales o va a ver esta grabación, no queremos que nadie se confunda y piense que tiene que subordinarse o atarse o ceder sus derechos a alguna persona de esta congregación o algún sistema religioso o alguna tradición o costumbre que nosotros podamos tener o que haya en alguna otra iglesia. No, 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 definitivamente no. La subordinación de aquel que un día fue a los pies de la cruz a pedir perdón para reconocer a Cristo como el Salvador, esa subordinación, esa entrega de la voluntad y esa cesión absoluta de derechos es a Cristo. Y de alguna manera, sea por la enseñanza de la palabra de Dios o sea por la guía particular que Dios te dé, para casos puntuales, de alguna manera, tu vida y mi vida tiene que estar subordinada a Él. No hay otro que sea digno de tomar tu voluntad, tomar tus derechos y administrarlos de una manera perfecta. No hay nadie más que lo pueda hacer, ni vos mismo. Lo mejor que nos puede pasar es esto. Entiendo que es un mensaje políticamente incorrecto, que el mundo hoy nos estimula a otras cosas, ¿sí? Pero ya hemos visto cómo se vive en libertad adentro de una jaula, de una jaula, de una jaula. Es un engaño. La verdadera libertad es la verdad y la fidelidad que en Cristo podemos tener. Siguiente, por favor. Entonces la pregunta es si de alguna manera, en algún área, en alguna cosa, aunque más no sea en tu ideología, en lo que te viene a la mente ahora, si vos estás luchando con esta verdad bíblica, porque estar resistiéndote a esto de decir, bueno, no me parece que sea tan así, bueno, podés pensarlo, pero pensar así es definitivamente entrar en una pulseada contra Dios y es incompatible con esa relación Señor-siervo que Él quiere tener, ¿sí? Él quiere tener. Yo puedo tener un empleado, le puedo pedir que en el horario de trabajo cumpla con ciertas cosas que yo quiero, pero él va a tener su derecho como empleado y también cuando termina su horario de trabajo se va a su casa y hace lo que se le da la gana y no tiene ni siquiera ni por qué escucharme o atenderme el teléfono. Pero con Dios no es así. La rendición, la entrega es absoluta y de todo el tiempo y en todas las áreas. Es la única manera en la cual Él quiere relacionarse con nosotros. Siguiente, por favor. Algunas preguntas para hacernos, pero antes de eso decir, bueno, ¿no? Se nos vino el mundo abajo ahora, porque a mí no me da el cuero para mantener esa relación de servidumbre, de ser un siervo así de Dios. Constantemente me estoy levantando en rebeldía, ¿no es cierto? No me sale todo eso. Pues bien, si caemos sin fuerza, tal vez sea el mejor estado, el mejor momento para empezar a experimentar el verdadero señorío de Cristo, porque no es con nuestras fuerzas,
es siendo tan inútiles, tan sin mérito, que hacemos todo como Él lo dice y con la fortaleza que Él nos da. Siguiente. Entonces, algunas preguntas para hacernos en este punto. ¿Estoy luchando contra el Señor? Es decir, ¿me resisto a hacer su voluntad en algún área de mi vida? Concretamente, vamos a cerrar el círculo. ¿En qué áreas de mi vida son las que yo no se las quiero entregar? La otra posibilidad es, si no, yo le quiero entregar todo, pero no puedo. Entonces, la pregunta sería, ¿estoy tratando o he estado tratando con mis propias fuerzas y con mi sabiduría de agradarle y de serle fiel? Si es así, vamos a fracasar, porque precisamente se trata de incluso decirle a Dios, tengo la inutilidad absoluta de no poder y de no saber cómo. Puede ser otro el panorama. Considero que me merezco mayor reconocimiento o un mejor pasar en la vida en compensación por lo que hago por Él o por cómo me conduzco en mi vida cristiana. ¿Estás pensando de que no estás teniendo lo que verdaderamente te mereces? Si ese es el pensamiento, entonces tampoco estarías siendo un siervo sin mérito, porque en rigor de verdad, en esta entrega que Él nos exige, simplemente haciendo su voluntad, y aunque eso implique como al esclavo, ¿no? No tener ni el tiempo para comer, ni la almohada para dormir, ni siquiera que te dé las gracias el jefe, ¿no? Eso sería lo merecido. Eso sería lo merecido en esa metáfora. Indudablemente podríamos hablar horas y horas de las bondades y del cuidado que Dios tiene para con nosotros, pero hoy nos toca hacer este planteo enfático en lo que es la exigencia de una entrega total. Sabemos que no servimos a un Dios despótico o que no tenga misericordia o que no tenga cuidado de nosotros, pero ese tema para otro estudio. Siguiente, por favor. Así dijo el alto y sublime, fíjense, para afirmar lo que venía diciendo recién. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo dice, yo habito en la altura y en la santidad, pero también con el quebrantado y con el humilde, sería ese que vimos en la parábola, ¿no? El que es sin mérito, el inútil. Habito con el humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ese es el Señor que tenemos, que otra vez, como lo dijo antes, es la resurrección y la vida. Siguiente. Vamos a ir cerrando ya, nos quedan 2 o 3 diapositivas, pero en estos días hemos tenido algunas conversaciones con Esteban, y le pedí que cuente el testimonio, ¿sí?, de lo que él estuvo experimentando con Dios en relación a todo esto que hablamos, ¿sí?, en relación al ser y al parecer, al decir pero al hacer, y en relación a dejar una vida de esclavo para empezar a vivir una vida de verdadera libertad, con la libertad con que solo Cristo nos puede hacer libres. Así que dejamos de compartir, porfa, Juanjo, un ratito pantalla, y Esteban, te pido, sí, mucha brevedad, que seas bien conciso, por amor al tiempo y también para centrarnos en lo que venimos diciendo y no tanto en la circunstancia particular tuya, ¿sí? Te escuchamos. Espérate que te tengo que habilitar para que puedas hablar. Ahora sí. Bien, buenas noches. Gracias. Agradezco la oportunidad, ¿no? Efectivamente, como vos diciendo, el corazón simplemente se entrega a sí mismo muchas veces
a otros señores. Fue mi caso, fue mi caso. Quiero ser breve. Confesé al Señor Jesucristo como a los 5 años, recuerdo muy bien ese día. Hice la oración con mi mamá. Pasé mi infancia instruyéndome en la palabra, en la educación, conociendo historias y demás. Aproximadamente a los 10, 11 años tenía que tomar decisiones por mí mismo, por diferentes situaciones, y simplemente se manifestó el corazón. Simplemente fui yo y se expresó mi corazón buscando la satisfacción personal, buscando la autocomplacencia, buscando lo que me podía hacer bien a mí, y así transcurrió mi adolescencia. Cuando lo que Dios me demandaba no coincidía con mis demandas, con mis objetivos, entonces fue un choque rotundo y busqué otros señores, efectivamente. En determinado momento me dio ideologías y filosofías que iban en contra incluso del Señor. A los 14 años, tratando de buscar una reforma personal, me bautizo, y eso es algo que quizás, muchos en la iglesia me conocen, y desde chiquito yo me bautizo en una situación de hipocresía, tratando de buscar una reforma por voluntad propia, tratando de reformar mi vida, de cambiar realmente y de entregarme al Señor. Eso no fue así, no fue lo que esperaba. El corazón no había sido regenerado. Seguí con estos problemas y en determinados momentos incluso he llegado a la blasfemia contra el nombre del Señor. Eso no miento cuando lo digo, porque era una persona, era un ser, era el Dios que atentaba contra mis objetivos, contra mis intereses. Entonces hubieron diferentes situaciones. Llegó un momento en esta desesperanza, en esta tristeza por no saber cuál sería mi destino final, me quedó simplemente honrarle a Dios porque se merece ese lugar, a ver si algo de gracia quedaba para mí. Realmente digo esto con dolor, porque le daba el lugar a Dios porque era Dios, no porque yo lo sentía propio. El sacrificio del Señor Jesucristo me era extraño. Empecé reformas una y otra vez, vez tras vez, personales. Creo que a los 21 años otra vez una reforma fuerte, esforzándome con todas las fuerzas que tenía. Y vez tras vez volvía a los señores de los que hablaba Román, a los amoríos, a los intereses personales. Y definitivamente pude comprender que ese evangelio que yo predicaba, que ese evangelio que yo conocía, que ese evangelio que me parecía conocerlo, realmente no era mío. Job en un momento le dijo al Señor: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, yo estaba apaciguando mi conciencia. Efectivamente puedo decir que el 21 de julio del 2021, siendo las 15 horas, llorando desesperadamente, amargado, el Señor me rescató. El Señor salvó mi alma del mismo infierno. Yo lo honraba, yo vivía para el Señor porque simplemente se merece eso. Y al fin y al cabo todos van a reconocerlo como Señor. Pero ese evangelio hoy me es propio. Hoy creo que es mi Señor. Gracias Román. Gracias a la Iglesia por el tiempo. Gracias, Esteban. Él dijo, yo sabía
y lo reconocía como el Señor porque Él se merece, o sea, tenés que ser ya más que necio, más que ciego, para no poder decir Jesús es el Señor. Pero una cosa es que vos lo digas o que intelectualmente vos aceptes que es así, y otra cosa es que Él sea tu Señor, ¿sí? Hace un mes y un día que Esteban refiere que finalmente experimentó ese nuevo nacimiento, esa liberación de la esclavitud, del pecado, y pudo corroborar que todos los esfuerzos que él hizo y que algunos de nosotros hicimos para tratar de ayudarlo, ninguno de esos esfuerzos sirvió, ¿no? Ni siquiera bautizarse, ni siquiera servir a la iglesia, comportarse como un evangélico, pensar en las misiones, nada de eso le alcanzó. Nada de eso está mal, obvio, eran cosas buenas que él hacía o que él procuraba, pero nada de eso le alcanzó hasta que él efectivamente no experimentó ese nuevo nacimiento, esa nueva vida que solo aquel que es la resurrección y la vida te puede dar. Y eso fue el 21 de julio, ¿no? Y creo que al otro día o a los 2 días vino a casa, y cuando vino me empezó a hablar de algunos fracasos que había tenido, o sea, más de lo mismo, de lo que hace 2 años veníamos hablando, y yo en mi mente dije, bueno, cuando venga Esteban y me diga que está otra vez con más de lo mismo, yo le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que él no nació de nuevo, ¿no? Entonces yo ya tenía ese esquema mental en la cabeza de decirle, macho, vos, ¿estás seguro que sos salvo? ¿Estás seguro que Cristo es tu Salvador? ¿No? Entonces, bueno, no tuve necesidad de hacerle esa confrontación porque él vino a decirme que había encontrado a Cristo como su Salvador hacía 2 días, ¿no? Y de alguna manera ahí nos gozamos en ver que Dios había puesto en él y en mí como con su consejero el mismo criterio. Le damos la gloria al Señor por todo esto, porque Él es misericordioso y compasivo, y como leímos recién, Él es el santo y sublime, o sea, no hay forma, ¿viste?, con Él, pero a su vez habita con el humilde. Etimológicamente es con el inútil, que leímos en Lucas 17. Quedan 2 o 3 diapos, Juanjo, para cerrar algunas conclusiones. La siguiente, por favor. Entonces, fíjate cómo vuelve todos estos conceptos en palabras de diferentes personajes de la Biblia, ¿no? El apóstol Pablo dice, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Acá Pablo habla de un montón de cosas buenísimas que él hacía. Y paréntesis, muchas de esas cosas después Dios las usó en él. Pero a la hora de valorar, a la hora de amar, a la hora de reconocerlas como significativas, el apóstol Pablo dice, yo todo eso lo estimé como pérdida, porque había algo más excelente que era conocer a Cristo. ¿Qué es conocer a Cristo? ¿Hacer un curso de vida cristiana? No, es la experiencia de la intimidad con Cristo, que es lo que hace un mes Esteban da testimonio que está disfrutando y que antes no tenía. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, algo que muchas veces buscamos, sino la que es por la fe o la fidelidad de Cristo, la justicia que es de Dios. Te das cuenta que finalmente las vidas justas que todos anhelamos vivir es algo que Dios opera en ti y en mí cuando efectivamente renunciamos a nuestros derechos y nos ponemos en subordinación a Cristo y cortamos con todo tipo de romance para amar solamente en una relación única y pura a Cristo como nuestro gran amor
y a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Nuevamente vuelve la idea, el concepto, el principio de que es Dios quien nos da vida, porque para nosotros es imposible salir de la tumba. Las chicas, hablando de tumba, las damas y damitas, ayer estuvieron terminando una serie. Siguiente, por favor. Muy linda la serie, yo la estuve viendo también. Está en Reina Humidia, si la quieren ver. Si alguno no sabe qué es eso de Reina Humidia, después me pregunta, les explicamos para que accedan gratuitamente a una cantidad impresionante de cosas bellas y útiles. Pero el título era Jesús empodera, ¿no? Eran estudios para mujeres. Y cuando hablas del empoderamiento de la mujer, hoy en día significa eso, la exaltación de la mujer por la mujer misma, ¿no? Y si es posible por arriba del hombre, mejor. Pero nada que ver. Fíjense dónde están paradas estas mujeres. ¿Saben lo que es eso? Lo que tienen ahí adelante, una roca excavada y en esa excavación una tumba. Un jardín, pero una tumba vacía y la piedra corrida. Y un cartel que dice, no está aquí, pues ha resucitado. Y el poder o el empoderamiento que las mujeres tuvieron, y fue hermoso, ¿no? Porque ellas fueron las primeras que atestiguaron la resurrección de Cristo y las primeras que dieron esta proclamación, Cristo ha resucitado, fueron las mujeres. Pero este empoderamiento femenino es por el poder de la resurrección de Cristo. Es la obra poderosa que Cristo hace en las mujeres y en los hombres, en todos aquellos que vayamos a Él. Siguiente. El poder de una vida indestructible. Ese es el Señor que tenemos y ese es el poder que Él nos da. Una vida indestructible, la vida de Él, y que es la misma que se nos ofrece a nosotros para vivir de esa manera. Creo que queda una más, Juanjito. Y me encanta esto, ¿no? Allí los discípulos en la montaña, el Señor ascendiendo a los cielos, dejándoles la gran comisión, diciéndole voy a volver, los ángeles diciendo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá. Pero tal vez esta diapositiva no es eso, tal vez es una diapositiva, una recreación del Sermón del Monte, donde aquellos que quisieron y estuvieron dispuestos a subir y aún dejaron de comer y aún dejaron su comodidad, se encontraron con el Maestro, con sus enseñanzas y después con esa alimentación milagrosa que Él pudo hacer. Queridos, que podamos disfrutar de el Salvador y el Señor que se nos ofrece y que nos llama. No se compara a nada ni a nadie. Si estás coqueteando, si te coquetean, si tenés amoríos, o si estás luchando porque hay áreas de tu vida que impulsada no se las querés entregar al Señor, hoy es el llamado para que tal vez como le sucedió a Esteban, también vos puedas hoy reconocer a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Amén.